Las novedades de salud, me da mucho gusto darle la bienvenida a Antimio Cruz. Antimio, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Hola, buenos días Andrea y bienvenida. Me da mucha alegría que estés aquí, felicidades por tu bebé. Gracias, Antimio. Y bueno, pues entramos a temas de salud. Fíjate que son temas que conectan con algunos de las cosas que has hablado en este momento. Quiero hablar de salud e inteligencia artificial. Hace rato que hablabas acerca del tema de en Reino Unido y el tema sobre cómo denunciar una violación, un posible abuso, claro, y la dificultad que tienen ellos para manejar grandes datos. Bueno, pues eso se puede resolver con temas de inteligencia artificial. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta que la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York presentó un sistema que analiza el lenguaje de los pacientes para diagnosticar enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo el desorden por estrés postraumático. Este sistema analiza grandes cantidades de información. Hay que decir que la palabra es la ventana al cerebro, al pensamiento. Claro. Cuando ponemos mucha atención en cómo hablan las personas, nos podemos dar cuenta si son personas que tienen alguna alteración. Por ejemplo, en este caso, alteraciones por haber estado en la guerra, por haber sufrido un asalto, una violación, etcétera. Todo eso se refleja tanto en la selección de las palabras como en la estructura de las frases, como en los niveles y tonos de voz. Entonces, este estudio que se está presentando en Nueva York lo que hace es que a través del discurso, a través de la entrevista con las personas, se puede definir si ya se pudo superar o no un evento traumático. Entonces, la inteligencia artificial toma grandes volúmenes de información a través de racimos de operaciones matemáticas y los clasifica. Ahora, quiero decirte que esto fue en Nueva York esta semana, pero hace 2 semanas en Alemania se presentó un sistema similar en un laboratorio que analiza también el discurso de las personas para detectar si tienen rasgos de esquizofrenia o de trastorno bipolar. O sea, este de Nueva York es solamente para estrés postraumático. El de Nueva York, cualquier padecimiento. No, el de Nueva York es solamente para detectar si hay estrés postraumático. El de Alemania para identificar si hay trastorno bipolar o principios de esquizofrenia. Wow. Entonces, nuevamente regresamos a este punto. La palabra es la ventana hacia el cerebro, hacia el pensamiento, y con estos sistemas de inteligencia artificial, pues ahora pueden lograr mejores diagnósticos médicos. Y nos moveríamos hacia una segunda información, pero que también tiene que ver con el cerebro y que es muy interesante, porque un estudio canadiense que se hizo en el Hospital Infantil de Toronto con tejidos cerebrales, tanto de adultos mayores de 60 años como con tejido cerebral de algunos roedores, se dio cuenta de que las personas adultas mayores todavía pueden generar nuevas neuronas. Este ha sido un debate de muchísimo tiempo. Se considera, por ejemplo, ahorita que podemos hablar de un bebé, en la primera etapa de formación se supone que empieza la migración de neuronas, empiezan a distribuirse por todo el cerebro y luego empiezan a conectarse. Termina más o menos a los 18 años, wow, cuando termina toda la conexión. A ese proceso se le llama neurogénesis. Okay. Por mucho tiempo se pensó que al llegar aproximadamente a los 19, 20 años ya no se generaban nuevas neuronas. Ha habido un debate muy fuerte y esta semana se publicaron también 2 estudios, uno canadiense que, como decía, es del Hospital Infantil de Toronto, otro español del Centro de Biología Molecular de Madrid, donde se identificó que en personas de más de 43 años, en este caso pues estudiaron personas fallecidas, tejidos de personas, todavía se llegan a encontrar hasta 40,000 neuronas nuevas, wow, en 1 milímetro cuadrado. Claro, las neuronas son miles de millones, pero este hallazgo se hizo porque cuando una neurona es joven, se empieza a generar una cantidad de químicos alrededor para que estiren, llamémosle, sus brazos y se empiecen a conectar unas con otras. Entonces han identificado entre personas mayores de 40 años e incluso en tejidos de personas mayores de 80 años que se siguen generando neuronas. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, primero quiere decir
que se puede mantener y acrecentar la memoria. No importa si uno tiene más de 80 años, puede seguir creciendo la memoria, puede seguir creciendo el aprendizaje, pero las personas que empiezan a tener también una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, tienen esperanza de recurrir a esta reserva de neuronas jóvenes. Pero una segunda etapa, Antimio, sería identificar qué hace que se reproduzca una neurona para poder, digamos, ese alimento tal vez meterlo de manera artificial cuando una persona requiere una producción neuronal acelerada. Que lo podamos estimular desde afuera, que podamos darle los nutrientes o el ejercicio. Porque, y debo decir que aquí en México hay investigaciones muy buenas en Querétaro, en la UNAM en Querétaro, sobre cómo a través de la actividad física se puede generar neuronas y conexión de neuronas. Cuando nace, por ejemplo, un bebé que tuvo dificultades en el parto y tuvo poco oxígeno, lo que ocurre a veces es que tiene una cantidad de neuronas reducida o poca conexión. Hay estudios donde a través de ciertos movimientos al bebé se genera, se estimula. Vez, ¿no? Entonces, retomando lo que tú dices, conocer esta información nos ayuda a buscar ahora con qué alimentos o con qué actividad física podemos generar más neuronas a pesar o independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Y es bastante, o sea, interesante pues en el sentido de que al menos yo siempre había escuchado, que de hecho tengo un tío que tuvo un derrame cerebral y aneurismas, que es como común este tipo de padecimientos, ¿no? Y falta oxígeno en una zona y mueren neuronas. Y siempre te dicen, hay que enseñar al cerebro a utilizar otras áreas porque no se regenera. Y entonces ahora sabemos que, bueno, sí se regenera, tal vez no a la velocidad que se requeriría, pero de encontrar una manera, imagínate, sería hay una reserva, digamos, nosotros lo que aquí presentamos es como lo que sale en laboratorio y después pasan unos meses para que se aplique en consultorio, pero la noticia es sí hay reserva de neuronas jóvenes, sí se siguen produciendo y bueno, esto nos va a dar una cantidad de nuevos datos a futuro seguramente, ¿no? Y por último, para cerrar este conjunto de notas de esta semana, me gustaría platicarles acerca de una investigación que también se hizo en Estados Unidos en la Universidad de Stanford, y es que resulta que desarrollaron un examen de sangre que puede identificar una enfermedad que antes se consideraba imaginaria, que es el síndrome de fatiga crónica. Es un estudio que todavía está en las pruebas piloto, pero funciona para detectar cómo responden las células del cuerpo al estrés, y este estudio puede ayudar a identificar qué tipo de medicamentos deben administrarse en los pacientes con síndrome de fatiga crónica, o el nombre técnico es encefalomielitis mialgiásica. Solía considerarse como una enfermedad imaginaria. La gente que se siente cansada sin aparente razón, sin haber generado una actividad física muy grande, no se sabía, se le consideraba un tipo de hipocondria, pero ahora se ha visto que sí hay personas que generan a través de estados de ansiedad y a través de una serie de cuestiones que también son neurológicas, estrés. Todo el tiempo están en alerta, todo el tiempo están encendidos como para responder. Entonces empieza a generar un agotamiento, y la noticia de la que estamos hablando ahora es que se desarrolló un examen de sangre donde se ubican ciertos químicos, sobre todo en el plasma, que están indicando que las células han estado trabajando exageradamente. Permiten diagnosticarla. Qué bueno, ¿no? Porque ya me están imaginando muchos flojos ahí. Sí, yo tengo síndrome de... Sí, exactamente. Vamos a ver que se puede diagnosticar puntualmente. Y que sí es una enfermedad real, ¿no? Ya, muy bien. Antimio, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Claro que sí. Lo más importante en ecología. Gracias. Gracias, Antimio. Oigan,